Hola, hola a todos y a todas. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Red Salud Educa, este espacio que hemos creado para que ustedes se vayan informando y aclarando dudas respecto a distintas temáticas de salud que nos preocupan en la actualidad. Le damos las gracias a todas las personas que nos han ido acompañando en este nuevo ciclo y les recordamos que pueden revivir este y todos los capítulos que hemos tenido hasta ahora siguiéndonos en nuestras redes sociales. Y a propósito de eso, y recogiendo todas aquellas inquietudes que ustedes nos han manifestado en este espacio virtual, es que el día de hoy hemos querido invitar al doctor Guillermo Watkins. Él es cirujano bariátrico de la clínica Red Salud Santiago para conversar sobre cirugía bariátrica, tratamiento quirúrgico que no solo ayuda a disminuir el sobrepeso, sino que también permite controlar una serie de enfermedades asociadas. Así que le damos la bienvenida al doctor y les comentamos que por qué creemos importante conversar sobre este tema. De acuerdo a datos de la última encuesta nacional de salud, un 39,8% de la población en Chile tiene sobrepeso, un 31,2% obesidad y un 3,2% sufre de obesidad mórbida. Cifras que por supuesto nos preocupan, pero son aún más preocupantes si se considera que el 52% de la población infantil también padece de sobrepeso. Una enfermedad que está lejos de ser solo un problema estético, ya que es considerada como un factor de riesgo para el desarrollo de diversas patologías, entre las que se encuentran la hipertensión, la diabetes y los trastornos del sueño. Así que por eso mismo, muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación a compartir con un público tan amplio. Gracias, doctor. Bueno, lo primero que le queríamos preguntar, por supuesto, es que nos comente de qué se trata la cirugía bariátrica. Bueno, como mencionaba usted recién, la obesidad es un problema en ascenso, ¿ya? No solamente las cifras son impactantes, la cantidad de pacientes que tiene sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida es muy alta, sino que además es un tema que va en ascenso. Para abordar este tema, uno de los recursos que existe, probablemente por lejos el más efectivo, es el tratamiento quirúrgico de la obesidad. ¿Qué significa el tratamiento quirúrgico de la obesidad? Realizar operaciones que tienden a reducir el exceso de peso de los pacientes. Cirugía para reducir el peso es lo que se llama cirugía bariátrica. Viene la palabra griega, deriva fundamentalmente de un derivado del peso, ¿ya? Cirugía para reducir el peso. Eso es la cirugía bariátrica, no es otra cosa, ¿ya? Su alta efectividad es la que la ha hecho popularizarse tanto en los últimos 25 años, que es el tiempo que se lleva realizando en Chile, 26 a 27 años ya. Perfecto. Ahora, doctor, cuando hablamos de cirugía bariátrica, ¿cuántos tipos de cirugía hay y un poco en qué consisten? Sí. Bueno, afortunadamente con el paso de los años, estos 27 años de aplicación en Chile y más de 30 años en el mundo, la gran experiencia que se ha acumulado en el mundo y en Chile por la gran cantidad de pacientes que se han ido operando en estos 30 años de desarrollo de la cirugía, la han ido reduciendo en su variedad, ¿ya? De muchos tipos de operación que podrían haber existido a lo largo del tiempo, la oferta por cirugía se ha ido reduciendo a las que son altamente efectivas y más seguras, ¿ya? Okay. Esto está circunscrito hoy día a problemas de sobrepeso asociados a lo que se conoce como el balón intragástrico, problemas menores, un tratamiento transitorio, permite reducciones de peso significativas, ¿ya? Pero nunca enfrentando problemas muy importantes. Y luego se salta ya a la obesidad propiamente tal, la obesidad mórbida que muchos pacientes conocen, en la cual hoy día el panorama está dominado fundamentalmente por dos tipos de cirugía. Solo dos tipos de cirugía. En estos dos tipos de cirugía probablemente se va el 98% de las operaciones, ¿ya? Por lo tanto, hablar de el 2% de operaciones distintas es inoficioso en este momento, y aquí están las grandes cirugías que permiten resolver el problema de la obesidad. Como se aprecia en la gráfica, estas cirugías son dos.
el tradicional, histórico y primera cirugía de la obesidad, que se llama bypass gástrico, que lo ven ustedes en la pantalla a la izquierda, y una cirugía más nueva, que ya a esta altura ya está cumpliendo 15 años, que es la manga gástrica. En esas dos cirugías está el 98% de los procedimientos quirúrgicos sobre la obesidad, y creo que se han ganado el sitial que tienen hoy día como las dos cirugías de elección, siempre en los pacientes con exceso de peso importante y enfermedades asociadas al peso. Entiendo, doctor. Ahora, ¿de qué depende que un paciente sea candidato a una u otra de estas cirugías? Bueno, ahí hay que tener un poquito de historia. Yo diría que al principio de la cirugía bariátrica, hablemos de estos 26 años, 20 años atrás, 15 años atrás, 10, ya 15 años atrás, la gran mayoría de los enfermos se hacía un bypass, ¿ya? Era la cirugía de regla para todo tipo de pacientes. A partir del inicio de la manga gástrica, que debe tener, como le decía, en los últimos 15 años, 14 años, 13 años tiene, se empezó a usar muy poquito. Se empezó a usar en pacientes que tenían demasiado peso. Al hacerle una manga bajaban bastante de peso, y una vez que habían bajado suficiente se le hacía un bypass, ¿ya? Se le llamaba cirugía de puente o cirugía de enlace. Sin embargo, muchos pacientes que se habían hecho una manga bajaron de peso. Cuando les dijeron ya es hora de que se haga un bypass, dijeron no me quiero operar, voy a seguir así, y con la manga siguieron bajando de peso. Una cosa sorprendente, la manga empezó a mostrar resultados importantes. Así que como una alternativa de enlace o como un comodín para llegar al bypass, empezó a ganar su propio lugar en el manejo de la obesidad. De esta indicación realmente en poca proporción de pacientes ha ido ganando terreno progresivamente y no se ha detenido en los últimos 15 años, de tal forma que hoy día la manga se realiza en la gran mayoría de pacientes que se someten a cirugía de la obesidad. Hoy día no es una cirugía minoritaria, al contrario, es la cirugía mayoritaria en el mundo y en Chile, ¿ya? Yo diría que estamos aproximadamente en un 80% de cirugía de manga versus un 20% de cirugía del bypass. Como esto se ha ido desplazando y la manga ha ido copando muchas de las indicaciones que antes eran indicaciones para bypass, las indicaciones que yo voy a decir de bypass, que son este 20% de cirugía, son relativas, ya no son tan absolutas. Hay una afección interna del esófago y del estómago asociada al reflujo, que en general es una indicación de bypass. No lo voy a mencionar porque es media enredadita, es como para que los doctores decían, pero reflujo severo, especialmente el reflujo complicado, es una de las indicaciones de bypass. Y nótese que digo reflujo severo, no reflujo más moderado y controlado, que no es indicación de bypass. Luego de eso viene la diabetes de reciente comienzo, que por ser de reciente comienzo en general afecta a personas más jóvenes que tienen que usar insulina. Como quien dice, una diabetes media fuerte, media violenta, que empieza rápidamente. En general uno tiende a hacer un bypass en estos pacientes, si bien esta indicación se ha ido reduciendo en el tiempo. Se ha ido reduciendo las indicaciones por reflujo y se han confinado a este reflujo complicado, se han ido reduciendo en la diabetes y se han ido confinando a estos pacientes que tienen diabetes de reciente comienzo. Y además, el bypass tiene una indicación en los pacientes que tienen mucho peso, pero no extraordinariamente mucho peso. Perdonen lo enredado que puedo decir, pero cuando tienen mucho peso significa que tienen más de 45 de índice de masa corporal. Son muy gorditos, ¿ya? No son los pacientes obesos que uno está acostumbrado a ver, son pacientes muy obesos, pero no son extremadamente obesos. En este segmento de pacientes con obesidad también se indica el bypass. Y así, reflujo, diabetes y mucho exceso de peso dan más o menos este 20% de los pacientes que se están haciendo un bypass. En el resto, o sea, en la gran mayoría de pacientes que se operan, en general se están realizando una manga. Perfecto, doctor.
Bueno, aprovechando también, le invito a todas las personas que nos están viendo en nuestras redes sociales a que vayan dejando sus preguntas para ir preguntándole al doctor. De hecho, ya nos están llegando algunas desde Instagram. Saturno.retrógrado1 nos pregunta si alguien con gastritis crónica se puede realizar una cirugía bariátrica. Sí, completamente. En la cirugía bariátrica del bypass, uno tiende a perder el estómago que se separa de la parte más alta del estómago. El resto del estómago tiende a quedar separado. Cuando uno quiere seguir observando al estómago, por ejemplo, en un paciente que tiene una gastritis crónica, está perfectamente indicado hacerse una manga porque el estómago sigue estando accesible para la observación médica, si es que en algún momento uno pensara que puede tener algún problema. Pero la respuesta en la gastritis crónica es que la cirugía bariátrica está completamente indicada, no tiene ninguna contraindicación. Sí. ¿Puedo? ¿Sí? ¿No me escucha? ¿Aló, doctor? Sí, Andrea. Sí, me escucha, perfecto. Doctor, le repito la pregunta. Lo que le había comentado era si me podría decir cuáles son los porcentajes de éxito de estos tratamientos quirúrgicos. Súper. Me voy a demorar un poquito en darle un porcentaje de éxito. Le voy a decir primero que la obesidad, como buena enfermedad crónica, tiene muchas causas. Tiene una causa genética, tiene una causa de hábitos, tiene una causa ambiental. Los pacientes seleccionan mal su alimentación, tiene una causa en el sedentarismo, etcétera. Por lo tanto, la obesidad, por ser multicausal en general, tiende a ser un problema de compleja resolución y la cirugía es parte de las herramientas que uno tiene para solucionar la obesidad, pero no es la única, ¿ya? No es la única. La forma de abordar la obesidad es en un programa de obesidad con distintos especialistas que manejan el resto de la vida a los pacientes portadores de esta enfermedad crónica que se llama obesidad, ¿ya? En este contexto, los pacientes que están en control el resto de su vida y que en parte de la evaluación de un programa de obesidad se define que van a someterse a cirugía para alcanzar los objetivos de peso que busca el programa y que luego de operados siguen en control, la verdad es que el éxito de la cirugía es sorprendentemente alto, ¿ya? Podemos hablar de cifras de un 90% de éxito o más, ¿ya? En bypass y una proporción equivalente igual en manga. Alta efectividad de la cirugía en el contexto de un paciente que está en un programa de obesidad en control permanente por el resto de su vida, ¿ya? ¿Cuál es la clave del éxito? La clave del éxito en general es el programa y la capacidad que tiene el paciente de sentir que el problema de la obesidad lo sigue manteniendo bajo su control, ¿ya? Esa posibilidad de éxito es muy alta y la verdad es que los pacientes disfrutan mucho el resto de su vida porque mantienen los buenos índices que genera la cirugía en términos de peso y de enfermedades asociadas por el solo hecho no de estar operados, sino que de estar en control, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quisiera transmitirle a los pacientes y a los escuchas de este programa? Es que lo fundamental no es operarse, lo fundamental es estar en un programa de obesidad por el resto de su vida, ¿ya? Y eso no lo pierdan nunca de vista porque hay personas que piensan que operándose se olvidan del tema, ¿ya? Estas personas que se olvidan del tema se sometan tanto a un bypass como se sometan a una manga, la proporción de fracaso de estos pacientes puede superar por lejos el 50%, por lejos. Si superan el 50% de fracaso, uno puede decir incluso que la mayoría de los pacientes operados que no están en control fracasan. Es así de determinante.
como mencionábamos recién, que más del 90% de los pacientes que están en control no fracasan, logran llegar a edades adultas y mantener el peso por el resto de su vida. Es una cosa muy, muy decidora. Entonces, si yo les puedo transmitir otro mensaje, es que los pacientes no fijen su expectativa, su mirada y su cabeza en la cirugía. Por favor, piensen obesidad, enfermedad crónica, programa de obesidad, control por toda su vida. Ese es el verdadero pensamiento que tienen que tener los pacientes que tienen obesidad, porque ese es el pensamiento que los lleva al éxito por el resto de su vida, ¿ya? Es muy satisfactorio ver la proporción de enfermos que han llegado a tener el peso que han querido tener y que el nutriólogo les ha dicho que es su peso ideal y que lo mantienen por el resto de su vida cuando están en un programa y están bajo control. Es realmente muy, muy satisfactorio. Entonces, el porcentaje de éxito estando en control es altísimo, ¿ya? Muy importante lo que estás señalando. Sí, el porcentaje de fracaso en los pacientes que no están en control es alto, es alto. No es la panacea la cirugía para un paciente si es que no está en control. No, para un paciente que no está en control, si ustedes me preguntan, no tiene arreglo. Se puede hacer la cirugía que se puede hacer, se le va a poder repetir las veces que quiera, se puede hacer lo que quiera, pero si no está en control no tiene para nada el futuro asegurado, para nada. Ahora, doctor, bueno, usted acaba de señalar la importancia de este programa de obesidad y entiendo que esto está a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales. ¿Puede comentarme más respecto a quiénes son las personas que componen este equipo? Sí. Hay que pensar que la obesidad es una enfermedad crónica, por lo tanto es una enfermedad que acompaña toda la vida al paciente. El paciente puede tener un peso muy adecuado, pero si ha llegado a tener obesidad mórbida, va a estar siempre sometido a un riesgo. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones de mantener esta enfermedad por el resto de su vida. Ahora, como es una enfermedad multicausal, hay factores genéticos, ambientales, de actividad física, de dieta, de hábitos, etcétera. En general, la obesidad se aborda en forma multidisciplinaria. Todos ustedes entienden que el rol del cirujano es hacer la operación, ¿ya? Claro. Es controlar a sus enfermos y prácticamente el cirujano termina su rol cuando da de alta a sus enfermos y los controla esporádicamente de acuerdo a las molestias que pueden tener. Pero el programa de obesidad es por el resto de la vida del paciente, lo acompañan permanentemente a lo largo de su vida. Cada vez los pacientes van espaciando los controles pueden llegar a ser tan espaciados como una vez al año, 2 veces al año, ¿ya? Así de espaciado, pero siempre van a estar en manejo en un programa de obesidad multidisciplinario. ¿Quiénes son los personajes del programa? El personaje central de un programa de obesidad es un médico especialista en obesidad que se llama nutriólogo, ¿ya? Muchas veces se confunde con la nutricionista, pero es la misma diferencia que hay entre un médico y una enfermera. El médico es el nutriólogo, la enfermera nutricional, ¿ya? Es la nutricionista, ¿ya? No confundirla. Estando en control con un nutriólogo, tiene la parte central del programa de obesidad. La nutricionista, la verdad es que transforma en una realidad todas las ideas en relación al paciente que tiene el nutriólogo. El nutriólogo dice cuántas calorías debe consumir al día, cuántos gramos de proteína debe consumir al día, cuántos hidratos de carbono debe tener la dieta, qué tan rica o qué tan pobre en grasa o en lípidos debe ser la dieta, pero ¿quién transforma eso en una realidad cotidiana? ¿Quién le dice que son naranjas, que son manzanas, que son platos, que son cazuela, que es papa, que no es... Quien transforma esto en una realidad es la nutricionista, y la verdad es que la nutricionista es una persona muy cercana a los pacientes con las cuales se comunican muy, muy cotidianamente y la sienten como muy, muy próxima. El tercer componente importante de un programa y es infaltable es el psicólogo o la psicóloga, ¿ya? ¿Por qué razón?
porque se requiere tener una psicología adecuada para mantenerse en control. Ellos vigilan mucho esa parte, refuerzan mucho al paciente, porque la obesidad en general va asociada a trastornos psicológicos de depresión, de pérdida de autoestima, ¿ya? De negativismo, a veces fundamentalmente de pesimismo, etc. Hay enfermedades psiquiátricas, incluso a veces detrás de la obesidad, pero fundamentalmente mantiene la psicología del paciente apta para que siga controlándose en un programa de obesidad y resulta ser muy efectiva. Los kinesiólogos son una parte importante de los programas de obesidad. Ellos tienen un rol trascendental en los pacientes que tienen movilidad restringida por enfermedades, por patologías osteoarticulares, porque les falla la rodilla, porque les falla la cadera, les falla la columna, ¿ya? Enfermedades asociadas al peso, porque tienen riesgo en el corazón de hacer mucho ejercicio, porque tienen riesgo pulmonares, etc. Son realmente muy profesionales en su trabajo y son muy motivadores de los pacientes, los kinesiólogos. Y existen personal de la salud profesionales que solamente actúan en ciertas condiciones, ¿ya? En patología psiquiátrica, el psiquiatra, por supuesto, ¿ya? En algunas alteraciones derivadas del peso, el especialista, que son más bien concurrentes, pero no son parte integral de este equipo. Nutriólogo, nutricionista, psicólogo es la base, kinesiólogo es muy importante en esto, y el resto de profesionales que podrían concursar ya son más selectivos en algunos pacientes solamente. Perfecto, doctor. Ahora, desde redes sociales, Alejandra Carvajal y también otras personas, no sé si nos están pidiendo si puede reiterar la diferencia que existe entre las cirugías que usted nombró, el bypass, la manga gástrica, sí, y el balón. Sí. Si quieres podemos ver si proyectamos. Sí, el director nos acompaña. Ahí está el bypass y la manga. El bypass y la manga son dos cirugías que se hacen frente a la obesidad mórbida, ¿ya? En general, un buen exceso de peso, siempre sobre 30 de índice de masa corporal, normalmente sobre 35 y de regla sobre 40 de índice de masa corporal, y ambas cirugías son, lo que comentábamos, altamente efectivas y durables en el tiempo en los pacientes que están en control en un programa de obesidad. ¿Cuál es la diferencia? Partamos por la más fácil, que es la de la derecha, que es la manga gástrica. La manga gástrica lo único que hace es adelgazar el estómago, lo corta a lo largo y lo transforma en un tubo delgado, muy parecido al tubito que llega al estómago, que se llama esófago, y muy parecido al intestino delgado, que es lo que viene a continuación del estómago, y que en la gráfica se ve, ya como la guatita del medio, el estómago cortado, delgado en este caso, y los dos tubos, el proximal o la parte de arriba, que es el esófago, y el distal o la parte de abajo, que es el intestino delgado, en este caso el duodeno, ¿ya? Tiene la ventaja la manga gástrica, que mantiene completamente la anatomía de un paciente. El paciente está acostumbrado, un paciente normal, lo primero es el esófago, lo segundo es el estómago, lo tercero es el intestino delgado, en este caso el duodeno, y eso mismo, exactamente lo mismo, se mantiene luego de la cirugía. El estómago que se corta, que ustedes ven en el extremo derecho de la figura, se retira del organismo y se desecha, ¿ya? De tal forma que un paciente operado de manga, con el paso del tiempo podemos decir que es un paciente completamente normal, ¿ya? Completamente normal, solo que su estómago tiene mucho menor capacidad, como se puede apreciar en la figura, ¿ya? Y esto en un paciente, como mencionábamos, estando en control, puede ser perfectamente suficiente para controlar y obtener el peso que el paciente necesita para estar en regla con su salud y perder todo el exceso de riesgo que tiene por acumular enfermedades derivadas del peso. Bueno, partimos al revés, es la cirugía más nueva, es la cirugía que hoy día se hace mayoritariamente, es la manga. Los pacientes mencionan mucho que dicen es menos invasiva. Yo sé a lo que se refieren, ¿sí? Es más suave, es menos cirugía, ¿ya? Es más amigable, ¿ya? No sé qué palabra más usar, pero esa es la manga, ¿ya? Y como es altamente efectiva, los cirujanos de todo el mundo la están prefiriendo, en general, ¿ya?
Bueno, a la Ahora izquierda, sí, Andrea iba a mencionar el bypass, como... Eso. ¿Sí? No, siga, por favor, continúe. Súper. Se nos cambió el balón, pero íbamos a conversar con la anterior, al bypass. ¿Y si podemos volver? Bueno, ahí está el bypass, ¿ya? El bypass es bastante más enredado. Yo se lo explico mucho a los pacientes, pero se tienden a confundir porque no tienen cómo retener lo que dice el doctor, pero que en el fondo, en la parte de arriba del bypass, lo que se hace es separar el estómago grande por abajo de un estómago pequeñito por arriba, ¿ya? Al hacer esa división, el estómago queda cerrado como un calcetín, ¿ya? Como se separó la parte de arriba y la parte de abajo, queda sin comunicación con el resto del intestino. Y esa comunicación se restablece a través de un bypass, como quien dice, un camino nuevo, ¿ya? Un camino alternativo, una vuelta que uno da por el lado. ¿Y qué hace para restablecer el tránsito del estómago que quedó por arriba pequeño? Le pone una tripita de intestino delgado, ¿ya? Al estómago pequeño, ¿ya? Le pone le hace una pequeña juntura a ese nivel, y para que no se confundan, en la parte de abajo tiene que hacer otro movimiento para dejar que esto pueda suceder, ¿ya? En el fondo hace una juntura arriba, hace una juntura abajo, hace unos enreditos que los cirujanos entienden bien y que los pacientes se confunden un poco, pero que es perfectamente conocido y muy difundido. Es una cosa que se hace siempre, ¿ya? Y esto logra el objetivo, que es la baja de peso. Esta es la primera cirugía de la obesidad que, dicho sea de paso, se descubrió que servía para bajar de peso, porque esta misma cirugía se le hacía a otros pacientes que tenían enfermedades, úlceras, tumores al estómago, ¿ya? Otras afecciones, y sorprendentemente bajaban mucho de peso, ¿ya? Y así fue derivando a la cirugía de la obesidad, como les decía, hace 30 años atrás, en que se empezó a practicar por el peso, ya no por otra enfermedad. La izquierda es el bypass, es la cirugía madre de la obesidad. La cirugía de la obesidad nació con esta cirugía, sigue siendo vigente, sigue siendo una muy buena cirugía, que en general, en estas indicaciones que conversábamos anteriormente, funciona muy bien y tiene muy buenos resultados. Perfecto. Entonces ahora vamos al balón también, que es otra de las consultas. Ya que vamos de atrás para adelante, vamos bajando en los problemas de peso. Cuando los pacientes tienen problemas de peso que son sobrepeso o obesidades iniciales, ¿ya? En general pueden optar por un método que no es una operación, ¿ya? Es un método que no significa que el paciente se opera, se le rompe la piel, se mete uno dentro de la cavidad y hace cosas dentro con el intestino, sino que significa que de alguna forma uno instala una pelotita que viene a ser como un pomelo, por decirlo, para entender el tamaño que tiene, en el interior del estómago, para darle al estómago información de que está permanentemente ocupado, y con esto disminuir el apetito y la posibilidad de que con poco alimento, dado que está parcialmente ocupado por este balón, se produzca saciedad y el paciente deje de comer. Está hecho para que el estómago tenga la impresión de que está ocupado, ¿ya? Como nos pasa a todos después de comer bastante, que el estómago está ocupado y no tenemos ganas de comer. Una de las razones por las cuales uno tiene hambre es que el estómago está desocupado, ¿ya? Y en este caso, artificialmente hacemos que el estómago esté permanentemente ocupado, porque durante 6 meses, en general, le dejamos una pelotita dentro que está llena de agua, de un agua destilada, ¿ya? Dentro del estómago, y que ocupa un volumen significativo como un pomelo. Son como 8 a 12 centímetros lo que tiene de diámetro esta pelota. Es grande, ¿ya? No es un melón, ¿ya? Pero tampoco es una naranja, es más grande que una naranja, ¿ya? Y con eso logramos que el paciente reduzca aproximadamente entre 8 y 12 kilos de peso durante los 6 meses que está en esa ubicación, ¿ya? Y esta reducción del peso, como es un trastorno menor,
no es un trastorno tan importante, puede ser suficiente para los objetivos que persigue el programa de obesidad y el paciente. Ahora, ¿cuál es la novedad con el balón? El balón siempre ha sido el mismo, ¿ya? Hay dos novedades en general, ¿ya? La primera novedad, y que ya está plenamente vigente, es que en vez de ponerlo a través de una endoscopía, el paciente se lo traga, ¿ya? No necesita hacerse una endoscopía, sino que se traga una pequeña cápsula que luego, estando dentro del estómago, desde afuera, por una pequeña tubito que comunica esta pildorita que se tragó el paciente con el exterior, ¿ya? Se le llena del contenido para darle el volumen que habíamos conversado originalmente, se le pega un tirón y se saca este tubito que lo llenó de ¿Y hace cuánto contenido. tiempo que se está haciendo de esa manera? El balón elipse que se traga y que se pone sin endoscopía ya tiene 2 años de aplicación. Perfecto. Está plenamente vigente. Así que simplifica el proceso, pero el proceso del balón intragástrico sigue siendo el mismo. La segunda como avance en el balón es que hay balones que luego de estos 6 meses tienden a romperse y a desintegrarse sin necesidad de sacarlos, ¿ya? Sin necesidad de sacarlos. Eso es otro avance que puede ser de utilidad, pero lo normal es que a los 6 meses uno lo retire. También puede repetir el balón por otro plazo de tiempo, por ejemplo, otros 6 meses más, con un balón nuevo, en general. Doctor, nos están llegando preguntas muy interesantes a través de nuestras redes sociales, así que, por ejemplo, María Jesús Palancapán nos pregunta si es que al hacerse la manga gástrica, después puede volver a crecer el estómago. ¿Es una posibilidad? Sí, es una interesante pregunta. La voy a responder con harta experiencia. Yo tengo los mismos años que tiene la cirugía bariátrica en Chile, los tengo de experiencia, por lo tanto he visto pacientes por mucho tiempo. Esta circunstancia en que el estómago vuelve a crecer, ¿ya? La verdad es que es bastante remota, es bastante poco frecuente. Lo que sucede es que a veces no quedó del tamaño que debe quedar y quedó grande, ¿ya? Esa es una operación insatisfactoria, ¿ya? Eso puede suceder, pero la gran mayoría de las veces el estómago no crece. No crece. Lo que se pierde es el control del paciente. Con el mismo estómago el paciente empieza a comer más, ¿ya? Yo les voy a explicar por qué el paciente empieza a comer más. Porque la tendencia es a volver a la normalidad. Una vez que el paciente se ha operado, el estómago, que está abierto por arriba, por donde le llega la comida, y está abierto por abajo, por donde sale la comida, prácticamente está muy apretadito, está bien espasmado y se mueve muy imperfectamente porque está recién operado. Con el paso de los meses, el estómago se empieza a sentir como más relajadito, no es que crezca, no está tan apretado, tan contraído, ¿ya? Claro. Pero fundamentalmente lo que sucede en el estómago es que el alimento que llega por la boca y cae al estómago, lo abandona con mayor rapidez. ¿Se entiende? No es que el estómago esté más grande, se mueve mejor. Por lo tanto, el alimento dura menos en el estómago y avanza con mayor rapidez que al principio. Los pacientes recién operados, la verdad es que lo sentían muy, muy claramente que el alimento no avanza, como que se les queda, como que se sienten con mucha saciedad. Ahora, ¿cuál es el cuadro que más sucede? El cuadro que más sucede en los pacientes es que en general tienen una operación satisfactoria. Hoy día las operaciones son todas iguales. Es muy raro que alguien esté sometido a una cirugía de manga insatisfactoria. Hoy día es raro. Lo segundo es que la gran mayoría de estos pacientes han perdido el control. Han tenido un buen efecto inicial. Luego de la cirugía han bajado bien de peso, han llegado a un peso muy satisfactorio y luego de eso han perdido el control del programa y han ganado de peso, ¿ya? Y por supuesto que sienten como que el estómago les hubiera crecido porque comen más, sienten menos saciedad, ¿ya? Les da la sensación, pero al examinarlos
al medir el estómago, al hacerle un escáner para ver qué volumen tiene el estómago, al hacer una endoscopía, se constata que la manga está prácticamente del mismo tamaño original, pero los enfermos fuera de control siguen subiendo de peso porque han perdido un poco la regulación de cómo comer en esta condición de paciente fuera de control. ¿Qué le recomendaría yo a un paciente que cree que se le echó a perder la operación? Que se pregunte si está o no en control. Si no está en control, lo primero es volver a estar en control. Ahí el cirujano va a chequear el tamaño del estómago, el equipo de obesidad va a hacer un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo y se van a aplicar las medidas correctivas, ¿ya? Hay una proporción de enfermos en los cuales se benefician de una segunda cirugía porque la manga quedó efectivamente grande, el paciente no logra controlar bien su peso a pesar de estar bien en control. Pero esta eventualidad, que los pacientes requieran una segunda cirugía de la obesidad para corregir un trastorno, la verdad es que es minoritaria. La gran mayoría de los enfermos que han perdido el control y que han ganado peso y que no tienen el estómago grande, con el solo hecho de volver a control, vuelven a tener el efecto que tiene la cirugía, porque voy a decirlo muy claramente y que lo tengan muy claro todos los pacientes, la cirugía nunca deja de funcionar, siempre está presente, siempre el efecto beneficioso de la cirugía, si es que no se ha producido este descalabro por un paciente que esté mal operado, ¿ya? La cirugía siempre le va a funcionar al paciente. Yo les digo a los pacientes que han ganado peso porque han perdido el control, que la cirugía les va a ayudar nuevamente a llegar al peso que quieren llegar, porque un paciente operado le tiene ventajas sobre un paciente no operado para reducir su peso cuando se reenganchan en un programa de obesidad. Perfecto. Doctor, también hemos estado conversando, o usted ha mencionado varias veces, el índice de masa corporal. ¿Cuándo el índice de masa corporal indica que ya estoy sobrepeso, que tengo una patología que es importante tratar? Sí. La verdad es que el índice de masa corporal es muy simple de calcular, es muy fácil de interpretar, ¿ya? Y divide al paciente en distintas categorías, tomando en cuenta cuánto mide y cuánto pesa, ¿ya? Nada más que eso, cuánto mide y cuánto pesa. Obviamente que mientras menos mide el paciente, en general va a tender a tener índice de masa corporal más alto para el mismo peso, eso es así. Lo normal es que al dividir el peso del paciente, ¿ya?, por su estatura, ¿ya?, dos veces la estatura, que se llama estatura al cuadrado, ¿ya?, den valores en los pacientes que son normopeso, en los pacientes que no tienen exceso de peso, que van entre los 18 y los 25 de índice de masa corporal, ¿ya? Esos son los pacientes normales. Cuando el índice de masa corporal supera los 25 pero no alcanza los 30, el paciente tiene un problema de sobrepeso. Lo que vimos recién, sobrepeso, balón, ¿ya? Por ahí estamos hablando. Sobre 30 de índice de masa corporal, la relación entre la talla y el peso, ¿ya? Sobre 30 comienza la obesidad propiamente tal. Obesidad que muchas veces no va asociada a mayor cantidad de enfermedades, ¿ya? Anda sobre los 30, pero no le genera muchos problemas al paciente, especialmente los pacientes jóvenes, toleran bastante bien el exceso de peso. Una vez alcanzado los 35 de índice de masa corporal, o sea, más exceso de peso que una obesidad simple, ya llega a la obesidad grado 2, que en general es calificada de mórbida si se asocia a alguna enfermedad asociada al peso. Hipertensión, trastornos del metabolismo de la glucosa, por hablar, no quiero decir diabetes, porque está también la resistencia a la insulina, ¿ya? La intolerancia a la glucosa, el hiperinsulinismo, hay varias condiciones que son previas a la diabetes, que también son enfermedades y que traducen eso. El hígado graso, mencioné la hipertensión y algunas otras enfermedades que acompañan al exceso de peso, como son el colesterol alterado, ¿ya? Y otras enfermedades articulares,
en la espalda, ¿ya? A veces en otra parte. 35 de índice de masa corporal y enfermedades, cualquiera de ellas, asociada al peso, ya es obesidad mórbida. 35. Sobre 40 ya es obesidad mórbida de por sí, por solo peso. Pero lo normal es que sobre 40 los pacientes tengan enfermedades asociadas al peso, ¿ya? Y sobre 40 queda harta distancia más allá, ¿ya? Que yo no quería hablar mucho, vienen los 45, vienen los 50, vienen los 60, vienen los 70, ¿ya? Cada uno de esos tiene nombres propios y en general sobre 50, sobre 55, sobre 60, estos problemas mayores de obesidad, que son muy pocos, la gran mayoría de los enfermos se quedó entre los 30 y los 45 de índice de masa corporal. En general ahí está la gran mayoría de los enfermos con obesidad mórbida. Ya requieren un manejo de mucho más especialidad, más especializado en centros especializados de obesidad, ¿ya? Y con tratamientos que son bastante más complejos y que en general, como les digo, afectan a una proporción de pacientes muchísimo menor. Doctor, entonces, si una persona tiene de índice de masa corporal más de 30, ¿no podría ser candidata al balón? Porque nos preguntan desde Instagram, Danitza Stephanie pregunta si se necesita algún índice de masa corporal en específico para poder colocar ese balón. No, la verdad es que el tema de cuál es el tratamiento que resuelve el problema del paciente es uno de los grandes aportes del equipo multidisciplinario. La evaluación del paciente, más allá de su peso, que tiene que ver con sus factores psicológicos, con sus hábitos, con su condición de vida y con las enfermedades asociadas. En general, el construir un diagnóstico con muchos elementos dentro hace que uno pueda definir el tratamiento de los pacientes con mucha precisión, ¿ya? Las definiciones de los tratamientos se le proponen a los enfermos toman sus decisiones. La pregunta es muy atingente: ¿qué pasa con un paciente que tiene más de 30, menos de 35, no tiene enfermedades asociadas, ¿ya? Es un territorio que se está peleando y que probablemente una de las alternativas es el balón gástrico, es cierto, ¿ya? Y otra de las alternativas es eventualmente el manejo quirúrgico con los pacientes que ya han mostrado que tienen muy mala o pobre respuesta a algún tratamiento distinto, como es el tratamiento médico de la obesidad. Hay que recordar que los enfermos también pueden tener un tratamiento médico, ¿ya? Hay fármacos, hay cambio de hábitos, hay régimen, hay muchos recursos terapéuticos que también no son necesariamente quirúrgicos. Los pacientes, no lo he dicho, pero es importante tenerlo en claro. Los pacientes que se operan es porque su problema no se resuelve con otro tratamiento que no sea la cirugía. Nadie que tiene una alternativa que no es operación para resolver el problema debería operarse. Nadie. Muy importante lo que acaba de señalar, doctor. También usted había mencionado algunas enfermedades asociadas al sobrepeso. Isa Abello y también otras personas en Facebook nos preguntan si, por ejemplo, el hipotiroidismo, la diabetes o la hipertensión podrían revertirse o al menos disminuir con algunas de estas cirugías. Sí, hay que descartar una que es independiente del problema del peso, que es el hipotiroidismo, ¿ya? Okay. El hipotiroidismo tiene otras condiciones que lo generan. De hecho, resolver el hipotiroidismo puede ser una causa reversible de obesidad, porque el hipotiroidismo en sí puede conducir a la obesidad, ¿ya? Entonces, resolver el hipotiroidismo, que es bastante sencillo resolverlo porque se le da un sustituto de la hormona que le falta, que es la hormona del tiroides, podría ser suficiente. Pero las otras afecciones que menciona nuestra auditora sí tienen que ver mucho con el peso. Lo que más tiene que ver con el peso es la resistencia a la insulina, el hiperinsulinismo, la intolerancia a la glucosa y francamente la diabetes, ¿ya? Todas son expresiones de un mismo trastorno. Probablemente este es el trastorno que más sensible es a la corrección del peso. Los pacientes tienden a mejorarse o a
o a mejorar en una proporción muy importante estas afecciones, ¿ya? Muchos de ellos mejoran, muchos, ¿ya? Así que estas alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, así lo llamamos los doctores, que son la diabetes y sus condiciones previas, ¿ya? La diabetes y sus condiciones previas tienen mucha respuesta a la baja de peso. La hipertensión es otra afección que, si bien tiene otras causas que no están vinculadas directamente al peso, en general el aumento de peso la hace más severa, la hace de más difícil control, de tal forma que el reducir el peso puede mejorar la hipertensión, y si no la mejora, puede simplificarla porque la transforma en una hipertensión más suave y más controlable con los fármacos habituales, ¿ya? La hipertensión no es tan espectacularmente respondedora a la cirugía, ¿ya? Como es la diabetes y sus condiciones previas, pero sí responde importantemente o mejora bastante, por decirlo de alguna forma, con la cirugía, ¿ya? Perfecto, doctor. Bueno, no solo nos llegan preguntas a través de las redes sociales, también nos llegan saludos. Y Clouty nos escribe a través de Instagram saludos, les manda muchos saludos, doctor, y dice que gracias a su operación quedó excelente y le cambió la vida. Qué bueno, sí, el resultado de la cirugía es muy satisfactorio, y agradezco los saludos. Muy probablemente pacientes que tienen muy buenos resultados y que los mantienen en el tiempo son estos pacientes que han logrado internalizar el concepto que siempre tienen que cuidarse, ¿ya? A través de los controles en un programa de obesidad y en mantener esta mente siempre pendiente del tema del peso. A pesar de estar operado, siempre pendiente. Y eso yo creo que es la principal enseñanza de los años de experiencia de la cirugía bariátrica. Perfecto. Doctor, ya lo había comentado, pero si es que puede recordarnos cómo se calcula el IMC. Se calcula poniendo el peso en kilos, ¿ya? En la parte de arriba de una división, y en la parte de abajo hay que poner la estatura en metros, ¿ya? Por ejemplo, una persona que mide 1,70 m tendría que poner 1,7, ¿ya? Si pesa 80 kilos, habría que dividir 80 por 1,7 y volver a dividirlo por 1,7. Porque en el fondo, lo que mencionaba, lo único complejo del índice de masa corporal es que es la estatura en metros 2 veces, lo que se dice estatura al cuadrado, ¿ya? Es 1,7 al cuadrado, que es lo mismo que 1,7 por 1,7, ¿ya? Entonces, lo único enredado es que abajo, en vez de dividirlo por la estatura, se divide 2 veces por la estatura. Así se calcula, es muy simple. Entonces, uno se pesa. ¿Cuánto dio la pesa? 80, 86. ¿Cuánto mido yo? ¿Ya? 1,70 m, 1,60 m, 1,50 m. 2 veces la estatura en metros, 1,5 por 2, si mido 1,50 m, 1,6, no por 2, perdón, por 1,6, 2 veces, ¿ya? Y así se calcula el índice de masa corporal. Lo pueden hacer en su casa, es bastante simple hacerlo, y si el índice da menos de 25, ¿ya? Probablemente tienen que hacer todo el esfuerzo posible por mantenerse en ese rango, ¿ya? En ese rango. Un rango normal. Si están entre 25 y 30, tienen un problema con el peso, pero que hay que abordarlo, ojalá, con tratamientos bastante conservadores, y fundamentalmente entrando a un programa de obesidad y siguiendo las indicaciones del nutriólogo, de la nutricionista y eventualmente de la psicóloga. Y ya sobre 30 empiezan los problemas mayores, ya hay que empezar a ver si hay enfermedades asociadas, si hay... ¿ya? Entendido, doctor. Y recordar una cosa que es muy importante, que todo el mundo la sabe, pero hay que recordarla, que yo diría que la magnitud del índice de masa corporal hay que relacionarlo con la edad también, ¿ya? Controlar el peso es cada vez más difícil en la medida que va aumentando la edad, ¿ya? Cada vez es más difícil. Por lo tanto, sobrepeso a edades muy tempranas son de mal pronóstico, ¿ya? Porque a edades muy tempranas es cuando uno mejor controla el peso
y si a edades muy tempranas uno no logra controlar bien el peso, los próximos 10 años probablemente vaya a tener problemas mayores. Entendido, doctor. Ahora también nos preguntan desde Instagram, Patti-Fedo dice, ella nos cuenta que tiene una manga hace 9 años y hace 3 tiene una hernia hiatal de 5 centímetros y su estómago sube al tórax. Entonces ella le pregunta a usted qué recomendación le podría dar. Sí, sí, es una muy buena pregunta. La hernia hiatal en general, mientras no tenga un tamaño grande, ¿ya? Y grande para el doctor, no para el paciente. Los pacientes realmente se asustan mucho con la hernia hiatal, pero mientras el doctor no se preocupe, mientras el doctor no se asuste por el tamaño de la hernia, hay hernias hiatales pequeñas, medianas y grandes, ¿ya? Si la hernia hiatal no es grande, en general lo que requiere el paciente es que se trate bien el reflujo, que generalmente va asociado a la hernia. Si el paciente, vamos a explicar lo mejor posible, si el paciente tiene una hernia hiatal no grande, tiene reflujo y el reflujo se controla, la hernia no se le hace nada, ¿ya? Nada. Solamente se trata el reflujo. Así que yo le recomiendo al paciente que está haciendo la consulta que se controle con el gastroenterólogo, con el cirujano, o idealmente con el cirujano que la operó, ¿ya? Para ver cómo se maneja el reflujo y no pensar que una hernia hiatal de por sí es una condición que requiera tratamiento específico en la hernia. La hernia, en general, si el tamaño no es voluminoso, hay hernias muy voluminosas que en sí hay que intervenirlas, pero es raro. La gran mayoría de las hernias hiatales no son grandes, se tratan fundamentalmente por el reflujo que está asociado a ellas. No se tratan las hernias, se trata el reflujo. Entendido, doctor. Bueno, ya vamos finalizando este nuevo encuentro de Red Salud Educa. Le damos las gracias, por supuesto, a usted, al doctor Guillermo Watkins, quien es cirujano bariátrico de la clínica Red Salud Santiago. Gracias por regalarnos parte de su tiempo y ayudarnos a conocer más sobre la cirugía bariátrica. No sé si le gustaría quizás dejar algún último mensaje a quienes nos acompañaron el día de hoy. Sí, muchas gracias por la oportunidad de conversar con el público en general, con el gran público que normalmente acompaña estos programas, y transmitirles lo que hemos estado conversando, con lo que hemos estado conversando. Lo principal es que el paciente se responsabilice de su problema, es lo más importante. Yo estoy a cargo de mi problema. Como progreso en eso, me acerco a un equipo, a un programa de obesidad, a un equipo de obesidad, y siempre tengo presente que este problema es un problema que yo voy a aportar por el resto de mi vida y que tengo que mantener siempre bajo control. Yo creo que eso es lo más importante, lo insustituible. No hay operación que sustituya eso, no hay equipo de obesidad que sustituya el control que tiene que tener cada uno de los pacientes, y además la buena noticia es que eso, acompañado de todos los recursos que existen hoy día, de los programas de obesidad, de la cirugía, cada vez más efectivas, cada vez más seguras, ¿ya?, le auguran un muy buen futuro a los pacientes, un muy buen futuro. Entonces, el gran mensaje es hacerse cargo del problema, hacerse cargo personalmente del problema y recurrir a un programa de obesidad para su manejo, porque es un problema crónico, multidisciplinario, relativamente complejo, pero que tiene muy buenos resultados cuando se conjugan estas dos cosas: un paciente responsable, un manejo multidisciplinario. Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Nos queda muy claro el mensaje de tomar el control y ser responsables después de la operación, sobre todo. También agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este nuevo encuentro, y por supuesto les recordamos que pueden revivir este capítulo y todos los capítulos que hemos tenido hasta ahora en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. Y también les comentamos de que tendremos este próximo Red Salud Educa el miércoles 18 de noviembre a las 19:30 horas para conversar sobre nutrición. Y tenemos otro encuentro a cargo de Pancho Saavedra el 10 de noviembre sobre dolor de cabeza. Así que también les invitamos a las 20 horas para que nos acompañen ese día. Así que muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y nos vemos el miércoles 18 de noviembre.